Piastri wins the Belgian Grand Prix. He beats his teammate to the win by 3.4 seconds. Hola, hola, ¿cómo le va? Buenas noches a todos, bienvenidos a Escudería Carburando. Aquí estamos para hablar de un nuevo fin de semana de automovilismo que ha tenido actividad internacional, sobre todo lo que ha sido la participación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps, con una nueva victoria de Oscar Piastri que se asienta en la punta del campeonato, y lo que ha sucedido en Montevideo, en el circuito del Pinar, con la participación para la sexta fecha del campeonato del TCR South America. Victoria para Leonel Pernía en una de las carreras, la otra para Rafael Reis, y la punta del campeonato más que nunca para el piloto argentino, antes de entrar en la etapa brasileña. Y hoy vamos a desarrollar todo lo que ha sucedido en el Pinar y también en Spa-Francorchamps, y para entenderlo y para analizarlo profundamente lo vamos a hablar con Franco Emilio Vivian, ganador del TC, el último ganador del TC2000. Hasta la próxima tenemos que robar con eso. Como 2 o 3 semanitas más. Sí, sí. Bueno, ¿estuviste en Montevideo? Estuve en Montevideo, lindo, frío, con un par mucho de frío. maniobras acá para analizar. El TCR Sí. siempre te da algo. Siempre te da algo. ¿Qué es lo que sentí este fin de semana? Siempre el TCR tuvo esta cuestión de competitividad, rivalidades lindas e interesantes, pero en este fin de semana como que se acentuó no solo las grandes rivalidades en pista, sino además esta cuestión de cara de perro de empecemos a reclamar por reglamento, empecemos a reclamar por reglamento. Y hoy lo vamos a profundizar este tema, porque siempre que se habla de reglamento es porque está picante la cuestión. Fórmula 1, ¿qué te pareció, Franquito? Bueno, es difícil analizarlo, ¿Sí? Porque la gente se queda con lo que es el resultado final. El puesto 19 para Franco, gusto a muy poco, sobre todo teniendo en cuenta el 10º lugar de su compañero de equipo Pierre Gasly. Pero también es cierto que hay muchas cuestiones positivas para rescatar. En principio, la diferencia nuevamente exigua respecto de Gasly. Y esa diferencia lógica en un circuito tan rápido como Spa-Francorchamps, para él su primera vez con un Fórmula 1, que lo deja fuera de la Q2. Y con esta Fórmula 1 tan pareja, Tal cual. Fran, hoy largar en Spa-Francorchamps 3 puestos atrás o 2 puestos atrás, significa mucho, aunque no se crea, porque en Spa-Francorchamps, en otros tiempos, donde se superaban mucho, donde era un circuito donde se podía avanzar posiciones y las maniobras de sobrepaso, no condicionaba tanto la posición de largada. Sin embargo, hoy, con esta Fórmula 1 tan pareja, sí ha cambiado la carrera tanto para Gasly como para Franco Colapinto. A uno le permitió, a través de estrategia, llegar a sumar un punto por el 10º lugar, y a Franco quedar estancado en el fondo del pelotón, a pesar de muchos de los datos que ahora Franco nos va a comentar. Y decir que hubo lluvia, Leo, porque si no, no se hubiese pasado a nadie. Hubiese sido muy distinta la situación de la carrera. Ayudó mucho, fíjate Hamilton, cómo avanzó las primeras vueltas, ¿no? Haciendo una estrategia diferente, apostándole a la lluvia. Y bueno, nada, en definitiva, no ayudó la estrategia que tuvo el Alpine. De hecho, fue a dos paradas. ¿Querés que veamos un poco la diferencia entre ellos? Dale. De lo que fue el fin de semana. Vamos. Gaspi, ¿estás con mi tablet acá? Bueno, ahí está, mirá. Acá tenemos, para arrancar, el sprint clasificatorio, o sea, la clasificación del sprint en blanco Gasly, en azul Franco Colapinto. A grandes diferencias y rasgos, bueno, Franco se tiraba un poquito más en lo que era la curva número 1, corría un poquito el apex, salía perdiendo, pero esta diferencia de velocidad que se ve no es producto de la salida de la curva, sino como que era una diferencia de configuración más aero, y después vas a ver por qué te lo digo, entre el Alpine de Gasly y el Alpine de Franco Colapinto. Porque de hecho, fíjate que hace flat, o sea, acelerado a fondo, lo que es Eau Rouge, y fíjate cómo aún viendo a fondo, cómo se separan las velocidades, ¿no? Del blanco, que es Gasly, respecto a lo que es Franco. Acá hubo una diferencia de 4 décimas y piquito entre Gasly y Franco. Fíjate lo que era el parcial número 2, muy parejo todo, muy parejo la varianza. Y después nuevamente se volvía a acentuar la diferencia en lo que era la recta. Mirá de nuevo lo que era todo, esta la curva que va a la parada del autobús, la última chicana. Fíjate, esto es mucha diferencia, chicos, de velocidad entre el auto blanco y... Sí. Estamos hablando de clasificación para el sprint. Exactamente. La segunda sesión del día, ¿no? Fíjate cómo la varianza se va para arriba, haciendo todo a fondo, ¿no? Es decir, había mucha diferencia de configuración, quedó a 450 y pico de diferencia. Pero después eso se iba a minimizar en lo que fue la clasificación real.
42-0 para pasar al segundo corte clasificatorio perdón, 41-8 para pasar al segundo corte clasificatorio para Gasly, 42-0. Acá hay 2 décimas. Como bien vos dijiste, Leo, 2 décimas en una de las pistas más largas, de mayor metraje, más compleja que tiene la Fórmula 1, es muy poco. Por eso quizás es ese sabor amargo, digamos, de cómo terminó siendo el resultado. Pero sí, fíjate cómo ya acá empieza a haber una diferencia, que es el auto de Franco empieza a ser el más rápido en la recta respecto al Alpine, ¿no? Estamos comparando peras con peras. Ya no tiene más esa diferencia, como si hubiese optado por una configuración aerodinámica más descargada que lo que usó Pierre Gasly. De hecho, acá teniendo una gran mínima, esa curva a la izquierda-derecha rápida, fíjate acá, el último parcial, antes de llegar a la última chicana, también como viene el azul por encima, y solamente perdió esas 2 décimas, mira, este cachito después de la recta de Radillon, ¿se llama? Sí. ¿De Kemmel yendo al Lescombe, será? Exacto, o sea, después de Orrulla, al final la recta larga, la recta de Kemmel. Para Lescombe. Lescombe, bueno, perdón, desastre con los nombres. Ahí es donde perdió un poquito con la mínima y fue la mayor diferencia que tuvo. O sea, esas 2 décimas se vieron plasmadas acá. Entonces, si vos me preguntás a mí, vuelve si querés, Gaspi, acá por ahora por lo que es clasificación. Si vos me preguntás a mí de lo que fue la clasificación, fue superador en lo que es a otras pistas por lo que es la distancia que tiene la pista, porque quedó solamente a 2 décimas de Gasly, que pudo pasar. Después, si querés, nos metemos más incluso en lo que fue la carrera. Incluso en el tercer parcial, él es más rápido que Gasly. Él pierde menos de 1 décima en el parcial 1 y pierde 1 décima y media, casi 1 décima y media en ese parcial 2 donde vos mostrás en Mirá, Lescombe. Vuelve Gaspi. Acá tenemos el parcial número 3. Fíjate cómo viene siendo más rápido. El azul, recordamos, Franco Colapinto. Cuando llega al frenaje, acá, hasta se tira un poquito más adentro. De hecho, fíjate que está la varianza. Baja la varianza, queda más cerca y después vuelve a perder. Bueno, esto cuando se analiza, siempre se analiza desde el ingreso a la curva hasta la salida. Nunca se analiza decir, uy, estaba a 0.50 por entrar. No, no. Esto siempre se analiza desde el frenaje hasta la salida de la curva. Porque uno puede estirar más el frenaje y después perder en la salida. Porque vi varias veces esos errores, digamos, de cómo son de un lado hacia el otro. Entonces, en definitiva, sí venía, de hecho fue más rápido el parcial, porque si uno toma desde donde arranca el parcial hasta donde termina siendo más rápido Franco, pero no le alcanzó para poder entrar a la Q2, ¿no? A modo de evaluación, Franco, tanto en Silverstone como en Spa, 2 circuitos rápidos de lo que el piloto es importante, sigue achicando y sigue mejorando el margen respecto a su compañero de equipo. Y haciendo a fondo la curva que hay que hacer a fondo, exacto, digamos, con los huevos acá, al momento de clasificar, con la goma, sin combustible, lo hace, o sea, eso es buenísimo, eso es lo que se ve. Esas son las cosas también que queremos mostrarles, porque en definitiva, clasificar en Spa a menos de 2 décimas, si uno hace el promedio, que no lo hiciste para esta carrera, pero para la que viene lo voy a hacer, el promedio de diferencia respecto a Gasly en clasificaciones, hoy es muy superior a lo que había hecho en su momento, por ejemplo, Duhan, por darte un ejemplo. ¿entendés? Exactamente. Entonces uno, sí, es una cagada verlo en el puesto, pero la realidad es que los promedios, por la diferencia, digamos, con el compañero de equipo en el tiempo de vuelta, son favorables. Hay una evolución en ese sentido. Y también metiendo dentro del análisis lo que no podés dejar afuera, la reja del Alpine, como decís vos, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder hacer lo que hicieron tuvieron que correr como si se dijera con DRS toda la vuelta, ¿no? Bajarle toda la carga aerodinámica, y eso en la parte intermedia es donde le hacía perder 1 segundo respecto, por ejemplo, de Piastri. Claro que sí, porque vos salir más descargado, también lo que necesitas es mayor grip mecánico, entonces solicitas mayor esfuerzo al neumático y por eso se caga a pedazos el neumático. ¿Querés que veamos un poquito de lo que fue la carrera? Dale, vamos. Dale, vení Gaspi, vení a la tablet acá. Esto es ritmo de carrera comparado con Gasly. Colapinto en azul, Gasly en blanco. Fíjate. Bueno, acá ya habían hecho las 2 paradas iniciales. Fíjate cómo va haciendo todo este gap Gasly respecto a Franco. Y acá se da en la vuelta, creo que es 28, la parada en boxes de Colapinto. Y fíjate, cuando sale, termina haciendo un montón de vueltas, obviamente con neumático mejor, más rápido Colapinto que Gasly. Esto lo que terminó haciendo es que en ritmo, que primero que la mejor vuelta de Franco de carrera sea mejor que la mejor vuelta de Gasly. Gasly salió 10º, Franco salió 19. O sea, a veces no tiene que ver ese análisis, porque viste que también decían, fue más rápido que Gasly, fue la mejor vuelta de Franco, fue mejor que la... Sí, está bien, Gasly no cambió nunca goma desde el inicio de la carrera y Franco tuvo un cambio de goma, ¿no? Entonces eso lo favoreció. Pero la realidad es lo que siempre decimos, que el ritmo
O sea, la consistencia del piloto al administrar el neumático está, check. La velocidad para tirar en la vuelta rápida en lugar está, check. Faltan un montón de otras cosas. Y sí, el auto es una reja. O sea, Gasly es su octava, novena vez que corre en Spa-Francorchamps. Colapinto largó sin haber corrido, si no me equivoco, ninguna carrera en Fórmula 1 en Nunca. lluvia. Genial. En Spa-Francorchamps. Bueno, tenés la de Brasil del año pasado, pero con Alpine tuvo Tenés razón. poquito, ¿no? Había Nada. corrido en Brasil. Tenés razón. Bueno, en Spa no lo había hecho. Se tiró ahí en Spa a hacerlo así. Y después, otra de las cosas que mencionaste vos, que es muy real, que te lo traje para ver, es esto. ¿Te acordás que iniciamos haciendo el análisis de que Franco Colapinto no era de los más rápidos en la recta en el sprint clasificatorio, en la clasificación del sprint? Bueno, mira, cómo cambiaron el setup los de Alpine para intentar mejorar la velocidad final, que de hecho agarré un puñado de pilotos, ¿no? Gasly, Leclerc, Bortoleto, Russell y Norris. No agarré a todos. Siempre va a faltar alguno que dice, no agarraste a Verstappen. Si lo pones a Verstappen, también es más rápido Colapinto en la recta. Esto es una sola vuelta, pero me tomé el laburo de ver varias vueltas, no una. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para poder llegar a este valor de velocidad de recta, el auto tenía que estar muchísimo más descargado. Esto es al final de la recta antes de la parada del autobús, antes de la última chicana. Pero esto al Alpine le significa perder un montón de tiempo en toda la zona intermedia, que es lo que vos decías, perdía más de un segundo por ir así. Encima, pierde todavía más que el resto, porque la goma se deteriora mucho, entra en temperatura, se pasa de temperatura, se desgasta el neumático, por eso tuvo que hacer 2 paradas, y termina siendo mala la estrategia. O sea, esto te lo quería mostrar para que vos veas cómo fueron evolucionando con el auto, con un grip, con un auto con poca carga aerodinámica, para poder suplir esa falta de velocidad del motor, de lo que sea. Terminaron lográndolo, entre comillas, pero sacrificando un montón todo el resto de las cosas, ¿no? Sí, y también hay una cuestión bastante marcada que hay ciertos errores estratégicos, o pareciera haber ciertos errores estratégicos del lado de Colapinto que del lado de Gasly no hay. Ni hablar. Como que está más afilado el equipo de Gasly, además de que Gasly es el piloto número 1 y claramente ganado, un piloto con mucha más experiencia. Todo este combo le da mucho más valor a la pequeña diferencia de clasificación que a la hora del resultado final lo termina convirtiendo en una diferencia enorme, ¿no? Que preocupa más de lo que debería preocupar, porque verdaderamente Franco sigue dando pasos hacia adelante en cuanto a su performance personal. Ahora, cuando decimos, bueno, descargan el auto para tratar de que no los pasen de parado en las partes rápidas en un circuito veloz. Pero vos fíjate lo que termina sucediendo cuando mezclamos lo de la estrategia y lo de la velocidad. Con un undercut lo supera a Sainz. Perfecto. Y después nunca más lo pudo superar Franco, porque si bien iba más rápido, después en la parte lenta hacía esa diferencia Sainz, que no llegaba nunca a cortarla en la zona de DRS con la velocidad final que tenía el auto, ¿no? Y después que también hay una situación, Leo, que si me das un minuto te la quiero aportar y que la discutamos, que es que el hecho de que se haya demorado por la situación climatológica la carrera, también afectó a los que se habían jugado por un setup para lluvia o no, porque de alguna manera fue arbitrariamente ajustado eso. Entonces el que iba preparado para una condición más de lluvia terminó siendo perjudicado porque le corrieron una hora y media la carrera, entonces no tuvo prácticamente lluvia. Sainz, Ahora, por ejemplo, ¿no? Que rompe parque cerrado, y Hamilton lo mismo, que rompe el parque cerrado, se entiende que pusieron un setup para lluvia y le corren la largada de... bueno, ¿no? ¿querés que veamos una cosa que te traje para analizar? Porque también se abrió ese debate de ¿estaba para correrse en lluvia? ¿No estaba para correrse en lluvia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que deja pasar? Mira, no es lo mismo cualquier circuito. Esta es la curva de Eau Rouge, en Spa-Francorchamps. Bueno, acá, después de esta curva, lamentablemente hubo los decesos de Antoine Hubert y del otro chico de la Fórmula Regional, Dilano, no me puedo acordar el apellido. Dilano. Bueno, que fue con lluvia también. ¿Qué pasa? Tiene una bajada y una subida. Vos fijate que después de esta curva es completamente ciego. Es decir, el piloto no ve lo que hay en la curva siguiente. Y que después de esta bajada no es lo mismo todo tipo de circuito. Y te voy a explicar por qué no es lo mismo. Primero, hay una situación fundamental, que es el neumático. Este es un neumático de lluvia de 1997. En 1997 fue cuando empezaron a utilizar este tipo de neumático así, que esto largaba 60 litros por segundo a 300 kilómetros por hora. Este es un neumático actual de la Fórmula 1. Esta foto la saqué yo en Interlagos. Esta larga 85 litros
por segundo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es lo mismo lo que largaban de agua hace 20 años atrás o 25 años atrás que lo que largan ahora. La cortina de spray que se genera es mucho mayor con la que tienen lo que tenían antes. Y después tampoco es lo mismo cualquier circuito, porque vos tenés un circuito como Spa-Francorchamps que tiene una diferencia de altura de 150 metros de su parte más baja hasta su parte más alta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos autos vienen girando y largan la cortina de agua, no es lo mismo si vos estás acá abajo, que esa cortina queda suspendida, que si vos venís en una recta donde es totalmente plano y la cortina queda acá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Totalmente. Vamos de vuelta. Mirá la visibilidad que puede llegar a tener acá el que viene por acá con la cortina de agua con el que viene ya por acá arriba con la cortina de agua. Entonces no es lo mismo correr en distintas pistas. Por ejemplo, mirá, esto es Barcelona. Tiene de diferencia 30 metros de elevación en toda la pista. En toda la pista. Spa-Francorchamps tiene 35 solamente de No-Rouge. 150 metros toda la pista. Entonces no es lo mismo. Después, por ejemplo, acá hay comparativas, no sé, Interlagos, Spa y Fuji tienen 20 metros o 30 metros entre los dos y Spa, como dijimos, tiene los 150 que charlamos antes. ¿Esto qué te genera? Bueno, la FIA está trabajando en ponerle esta especie de Guardabarros. de guardabarro, deflectores, para que obviamente no tire el spray para atrás. ¿A qué viene a colación este tema? Porque cuando nosotros intentamos siempre comparar pera con pera. Cuando decimos antes corrían en las pistas, es verdad. Antes los autos largaban 65 litros de agua por segundo por rueda y ahora largan 80, 85. Entonces largan más, va más rápido, tienen difusores más grandes. Esto hace que quede suspendido y que la realidad es que haya un momento en el que no se ve absolutamente nada, no ves ni la luz del auto que está adelante. Incluso Franco en un momento dice, no se ve nada ahí afuera. No se ve la pista, no se ve nada. Hay una cosa que es que es un deporte de riesgo, estamos de acuerdo. Pero también te pongo un ejemplo como piloto. Me ha pasado a veces de correr y venir a 250, 260, literalmente ciego, no ves nada. Entonces, eso es, por un lado, lo que manifiestan por parte de los pilotos. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Yo estuve en Interlagos el año pasado, donde el auto de seguridad hacía aquaplaning y se demoró la actividad. Pero después se corrió. Pero no es lo mismo una pista como Interlagos que una pista como Spa-Francorchamps. Muy bueno. Por esto mismo que estamos diciendo. Entonces, acá se sumaron muchos ingredientes. ¿Qué creo yo? Personalmente, a modo de conclusión, creo que se tendría que haber corrido antes la carrera. Se demoró demasiado, ya estaba prácticamente seco. De hecho, no entiendo por qué también largaron en fila india cuando podrían haber largado parado. Creo que tiene que seguir trabajando la FIA para que esto no suceda, que sean los pontones estos, que busquen la manera, que antes no se generaba eso. Pero sí me parece que no está bien comparar lo que pasaba antes con lo que pasa ahora, porque estamos comparando peras con manzanas. Son cosas totalmente distintas. Totalmente de acuerdo, me parece un buen mensaje porque muchos hoy dicen, los pilotos estos no tienen huevos y qué sé yo, y que no se puede correr más con lluvia, y la seguridad sigue siendo la prioridad en el automovilismo, más allá de que sea un deporte de alto riesgo. No está bueno tampoco ver que se largue una carrera y que por falta de visibilidad los autos empiecen a separar porque no hay carrera tampoco. Exacto. Porque el piloto que viene atrás deja distancia para poder tener visibilidad y no hay carrera. Y eso también hay que contemplarlo. Bueno, después de esta enorme explicación de Franco Vivian, hacemos una pausa y después de la pausa nos metemos en lo que va a ser lo que pasó en el Pinar con el TCR South America y la sexta fecha del campeonato de la categoría regional. Ya venimos. Segundo bloque de Escudería Carburando, momento de meternos en lo que nos dejó el TCR South America. Dos carrerones muy interesantes. En el caso del primero, interrumpido por el auto de seguridad, pero de todas maneras hubo una linda batalla. Y una vez más, Leonel Pernía que le arrebata la victoria a un Nelsinho Piquet que todavía no puede ganar en el TCR South America después de haber logrado 3 pole position consecutivas. Y en un ratito nos vamos a meter en la superioridad de los Honda dentro de la categoría. ¿Qué viste? Lo vi que largó muy bien Leo, que se hizo rápido el primer lugar. Vi que venían los Cupra muy bien, avanzando en esa primera carrera. Juan Macasella en un retorno, digamos, a la categoría muy bien. Bueno, hay una maniobra con Cardoso que ya la vamos a analizar también y que está el patito de Gian Antoni también. Y bueno, fue entretenida. ¿Querés que veamos el seguimiento? Vamos a meternos en el seguimiento del TCR. Esto pasó en el Pinar. Tercera pole position consecutiva para Nelsinho Piquet, que parecía que iba a cortar la racha acá porque largaba incluso hasta del cajón con más grip y todo. Y sin embargo,
un gran largador como Leo Pernía le vuelve a arrebatar el primer lugar en el movimiento. Lo iba a intentar de todas maneras, Nelsinho no iba a poder. Mirá lo de Cafaro. Intenta tirarse, pero no le daba, bloquea todo de costado, zafa de hacer un tremendo strike. A lo Kimi Antonelli era en Austria. a lo Antonelli. Bueno, ahí estaba. Y esta cuestión de que Nelsinho quedó con la sangre en el ojo, seguramente porque otra vez perder la carrera, lo buscó por todos lados a Leo Pernía mientras hubo velocidad en la carrera. Y de a poco se venía Cardoso, se despegaban de Cardoso, volvía a Cardoso a pegarse a los punteros, no le daba para correrlo a los Honda, y mientras se tenía que cuidar del avance de Gianantoni, que lo iba a atacar, teniendo también a Casella a las espaldas. Bueno, iba por afuera, intentaba por adentro, por todos lados, se defendía bien Pernía en el frenaje de la horquilla, que es el lugar más claro que tiene el circuito de Pinar, ¿no? Sí, este trazado tenía, acá está, este frenaje claro para poder hacer una maniobra. Acá vamos a ver cuando ya Casella había superado al Patito, intentaba con Cardoso con un gran ritmo, y el Patito iba a tener el frenaje libre para ir por afuera. Y bueno, acá lo van a llevar literalmente contra el paredón. Ahora la vamos a analizar esta, porque ahí Cardoso 2 veces zafa de que lo crucen, pero las dos casi buscada por él, porque primero le cierra bien el lugar a Casella, o justito a tiempo. Casella no lo cruza de milagro, pero después con el Patito hay un exceso, para mi punto de vista. Después lo vamos a analizar y vamos a conocer el análisis de Franco Vivian, y no hubo sanción por esto. Así se vivió. Para afuera haciendo el rollo como si no hubiese nadie. Estaba Gianantoni a la par. Casi termina mal todo. Queremos el partido va a tener frenaje libre. A veces hay que dejar doblar por afuera, a veces no. Bueno. Difícil. Ahora lo analizamos en detalle, si querés. Entenderla esta, pero bueno, quiero saber cómo lo analiza Vivian. Reis. Por el Reis acá, el Patito venía caliente, que te vamos a dejar hablar por afuera, Reis. Claro. Rete. Vuela el Cupra. En carrera van muy rápido. En clasificación intratable los Honda. Casella que se cuida acá en una muy linda maniobra, no le da por poquito a Fabi Gianantoni, que lo intenta por afuera después de haber perdido por adentro con Casella en el inicio de la vuelta. Y así se iba a ir la carrera, porque después de la neutralización por este incidente de Tommy Fernández, lo toca Marian Incotter, rompe toda la cola del auto y se iba a neutralizar. El intento de Cardoso sobre el final, porque antes de que muestren la entrada del auto de seguridad se tira. Buena maniobra de los dos. Venía lejos, Desde la casa se tiró, Lo abrió Piquet. Dobló abierto para... pero bueno, ahí hay una muy buena maniobra de ambos, ¿no? Sí, no terminó en strike. Bueno, ahí estaba, la bandera a cuadros con auto de seguridad en pista. Se termina. La victoria de Leo Pernía, una más. Hubo ahí 2 choques seguidos que casi me voy y bueno, serían malos. Pero bueno, al final salir tercero y llegar tercero no fue malo, fue bueno, sumamos puntos. Bueno, creo que van a quedarse aburridos, que siempre hablo de que el Honda está más rápido. En carrera se nota que la diferencia es un poco más pequeña. Y para mí el toque de Casella fue el más difícil de asegurar el coche. Y bueno, lo que pasó con Fabi fue, bueno, lástima, porque yo no lo veía. Cuando hizo la curva y estaba en el apex, él no estaba ni cerca de mí, entonces no sabía que estaba por ahí. Y bueno, cuando salgo, hago mi línea normal, como siempre la hago, cuidando a Casella que está al interno, y bueno, Fabi quiere ir por el piano y después por el pasto, y bueno, no puede ir por ahí. Para mí era la primera vez con esos coches, el primer año haciendo esto, no tenemos ningún treino, por eso tenía que mejorar, simplesmente esto. No tinha muita oportunidade, porque fizemos, sei lá, quase 10 voltas en safety car. Ganar se disfruta siempre, tiene otro sabor, porque es como que estás largando en una posición donde no te imaginás ganador, tenés que hacer mucho para ganarla y bueno, la verdad que vienen saliendo largadas espectaculares y sobre todo después de la largada la forma en que corrimos con Nelsinho, ¿no?
es clara la experiencia que tiene en este tipo de situaciones Nelson. Y bueno, tanta carrera deportiva obviamente demuestra en estas situaciones que entiende contra quién está corriendo, que es un compañero de equipo, y gracias a eso pudimos regalarle otro 1-2 a Seba Martino de todo el equipo Honda YPF Racing. Y también está buenísimo ver a uno de los mejores de los nuestros medirse contra Obvio. un ex Fórmula 1, ganador del Stock Car, el último ganador del Stock Car, que ya había ganado acá en el Pinar. Realmente está bueno verlo pelear ahí a Pernía, ¿no? Bueno, en el comienzo, allá el que desaparecía era Nelsinho Piquet, justamente, ¿no? Que tiene tantas buenas como tantas malas y esa irregularidad en el campeonato lo ha relegado un poco. Un extraordinario piloto que ha mostrado después en el avance la calidad para ciertas maniobras que la vamos a ir viendo. En el comienzo, bueno, Casella, que queda a mitad de camino para hacer esa maniobra, para pasarlo a Carlos Silva, la zafa de milagro y cuando la zafa se lo lleva puesto a Thiago Pernía. Ayer lo decía en la transmisión, si viene un rayo de arriba salta a cabecearlo este año Thiago, porque le sale todas mal. Lo está persiguiendo mucha mala suerte, no es que le salen todas mal. Y después, bueno, se le iba a compensar con la carrera que le iba a dar la oportunidad de avanzar. Algunas actuaciones destacables, como la de Cafaro, que no pudo ver la bandera a cuadro, ahí lo vemos tirado, pero venía cuarto, tuvo mucha mala suerte. Me quedé con ganas de verlo a Cafaro pudiendo hacer esa vuelta de clasificación, que lo hubiese metido entre los 10 primeros y hubiese sido protagonista, porque tiene un gran estilo de manejo. Cafaro abandonaba a Casella. Lo que pasó en clasificación no fue culpa de él, ¿no? Los banderilleros lo liberaron y hubo un incidente que casi fue un blooper entre los autos del PMO. Pues se lo lleva puesto Benjaminite. Hablando de Benjaminite, se iba a lograr un podio el piloto chileno en esta carrera, que se iba a retrasar en el comienzo, lo iban a cachetear de todos lados, pero después iba a aparecer en el podio con la situación del final entre Cardoso y los Pernía, que ya la vamos a ver. El Colito Rosso bloqueando en ese sector casi todas las vueltas, haciendo una carrera a la defensiva, porque esta es la primera que tienen entre Cardoso y Pernía. Acá ya había habido un aviso. Pero decía que el Colo Rosso tenía un auto con una merma de potencia y tenía que correr a la defensiva y lo hizo muy bien el Colo. No lo podía correr a Rey se alcanzó una diferencia de casi 10 segundos. Acá lo cachetean, decía, a Ites, bueno, la primera, ahí afuera, pierde lugares. Fíjense dónde queda, En el fondo el pelotón iba a ser el tercero de la carrera, para que vean todo lo que pasó en el medio. Mariano y Gianantoni, Mariano Pernía y Fabián Gianantoni a los cachetazos, entrando a la recta principal. Linda carrera, áspera, pasó de todo. Divertida para verla, me imagino. Esta pista me gusta cómo tiene ese frenaje neto de la horquilla, está buenísimo. Otra vez la bloqueada en el mismo lugar, saliendo de la banana para el Colo Rosso. Lo traía cortito Cardoso. Pernía, Thiago lo iba a intentar con Gianantoni por afuera. Lo traía a pata, a pata. Lo traía el Colito Rosso a Cardoso, pero Cardoso no podía, no lo podía intentar de otra manera, ¿no? Porque el Colo se defendía muy bien. Y acá iba a venir la situación fíjense, menos de 2 minutos del final. Serían 2 vueltas, 3 vueltas para que terminara la carrera. E iba a ir Pernía, ¿no? Lo frenaba el Colo Rosso a Cardoso. Se venía Leo Pernía, le iba a hacer esta tijera. Hay un leve contacto en ese momento, pero ya tiene el auto puesto por adentro. Cardoso lo aprieta para el interno. Y terminan de esta manera, ¿no? Ahí aparece el chileno Ites, aparece Thiago Pernía, que lo cruza, no se lleva las gomas de casualidad Cardoso, y después Thiago muy Pernía. Le dijo, ¿qué hiciste con papá? Tomá, andá. Y allá fue, Cardoso, penalización para Thiago Pernía, penalización para Leo Pernía, y ahora lo vamos a discutir esto. Escuchen el golpe de atrás, Ahí se escuchó. Pero ni se le cruza el volante, ¿no? ¿Y ese? Ese es Thiago, el que lo cruza. Y ese es Thiago el que lo lleva hasta el patio, y Pedro que hace la seña, ¿no? Bueno, una maniobra para mi gusto excesiva de Pedro Cardoso, pero el sancionado fue Leo Pernía, pero estas cuestiones de gustos y subjetivas son así. Para los comisarios deportivos son 3 grillas de largada para la próxima fecha para Leo Pernía. Es decir, Leo abandona porque se le rompe el semieje. Y bueno, la penalización será para conocer el auto, conocer la pista, conocer la categoría y irme con un podio, la verdad, increíble. Sí, al principio venía un poco complicado,
por derecho nos falta un poco, aún comparado los autos con mis compañeros, entonces venía defendiéndome como podía y me venían dando. Y después cuando agarré un poco de luz y pude girar solo y hacer mi radio ideal, empecé a agarrar ritmo hasta que empecé a cazar el pelotón nuevamente y ahí mantenerme fuera de quilombo y terminar la carrera, que fue lo que pasó. No me voy a cansar de decir, el auto anda bien. O sea, hoy tuvimos a partir de ayer una gran merma en el motor. Creo que arrancó los entrenamientos porque en el primer entrenamiento estábamos rapidísimo. Porque el auto es muy rápido, se ve que le cae muy bien el piñar también. Y de golpe porrazo empezamos a tener esa merma y en clasificación fue muy grande. Que te dije que teníamos mucha diferencia con el Fabi mismo. Y bueno, y hoy en la primera carrera hice lo que pude. En la última curva con Rafa literalmente me cambió. Y digo, si yo tengo que competir con esto no me puede defender. Sabiendo que largaba cuarto y que en la largada en una de esas manoteaba alguno. Entonces, nada, diagramamos. En un momento el ingeniero del Fabi me dice, ¿y probaste a hacerla en primera, que esto, que lo otro? Y en un momento de la carrera, cuando venía todavía tranquilo, que me acomodo ahí atrás de Race, lo probé y no fue tan lindo, pero tampoco estuvo mal, no salió mal el auto. Entonces digo, bueno, es mi tarjeta, digo. Esta es mi as bajo la manga y voy a tener que tratar de utilizarlo todo lo que pueda y de la mejor manera, siendo inteligente, sin provocar obviamente ninguna ilegalidad, pero sabiendo de que haciendo, viste, la gran Ortelio Rossi, frenarse un poquito en el apex de la curva para poder despegar. Y bueno, funcionó. Después el resto de la pista era un poco más difícil que me pasen. Y el auto en sí no era tan malo, yo por ahí a lo mejor lo administraba un poquito para no quemarlo. Está muy bueno lograr este resultado con el auto que tenemos, porque bueno, estamos ahí, seguimos en la lucha, nos siguen mostrando, que es importantísimo. Y bueno, y ahora hay que diagramar, mejorarlo, porque esto yo sé que son cosas que pasan, son carreras, y hoy me salió Mercedes, pero no me va a salir siempre. Entonces, nada, hay que ponerse a trabajar, encontrar el mejor rendimiento de los autos, que son muy buenos, e assim encarar a última parte. O plano era esse, o safety car veio, acabou que juntou um pouco de novo, mas o ritmo era muito bom. Eles estavam brigando também um pouco atrás e a verdade é que parecia que quanto mais eu guardava pneu, mais abria. Então, bom, o carro estava excelente, só festejar. Bueno, casi un año sin victoria para Rafael Reis, el máximo ganador de la historia del TCR South America, llega a su 8º triunfo, pero desde agosto del año pasado en Mercedes que no ganaba y bueno, apareció nuevamente en lo más alto del podio. Fíjense esto, 406 puntos para Leo Pernía. De estos 406, los últimos 5 fueron por el 12º puesto de ayer, porque completa más del 75% de carrera, pero fue sancionado con 3 grillas para la siguiente. Es decir, por la sanción de la carrera de ayer, no pierde los 5 puntos. Ok. ¿Está? Segundo, queda Pedro Cardoso, 85 puntos de diferencia. Hay 2 descartes en el TCR South America. 295 para Nelsinho Piquet. Ya hay una diferencia muy amplia. 277 aparece Rafa Reis. Rosso 249. 225 para Fabio Pesini, que probablemente corra una más de acá a fin de año por una cuestión presupuestaria, lamentablemente. Pero hará una de Brasil y nada más. Bueno, así está el campeonato. ¿Querés escuchar a los protagonistas de la polémica? Y después quiero ver el análisis que hace de la maniobra. Tengo mucho interés, intriga, porque no me dijiste qué pensás de esa maniobra. Así hablaron Pernía y Cardoso de la situación. Es posible terminarla cuando te chocan así. Cardoso, voy por fuera, choca, es normal, de última va por fuera, está bien, me la pongo, pero por dentro también, y se me rompió el auto, así que una lástima, la carrera estuvo espectacular porque hubo de todo, al principio, al medio y al final. La maniobra es totalmente desleal, ¿no?, de parte de él. Ya está puesto por dentro el auto y me choca, hasta que rompimos el auto. ¿Cuál es peor de las que tuviste con él? Esta. Hace la tijera, queda por dentro. Claro. Primero me clava los frenos en el quiebre, las 6. Y levanto, lo pongo por dentro y cuando estoy por dentro, nada, el volante para adentro, a chocar, a tirarme al pasto o hacerme comer las gomas. No sé cuál es la intención de correr así, no lo entiendo. Si perdiste, ¿qué va a hacer? Leo no supe pelear porque Rosso venía delante de mí y lo hacía una defensa muy buena, pero siempre paró en el apex y yo lo respetaba porque, bueno, no se puede chocar de atrás para hacer el sobrepaso. Y Leo tuvo una oportunidad de acercar y, bueno, me choca atrás, después empezamos a pelear, los coches están ahí juntos, nos vamos afuera, bueno, él se quedó, no sé por qué. Y bueno, después de eso todo, viene Thiago y me choca 2 veces, casi me saca del circuito. Entonces para mí fue muy malo lo que los dos hicieron.
Bueno, hay que pelear duro, hay que pelear con ganas, pero nunca suyo, y para mí esto fue muy suyo. Y el de Thiago para mí es el más grave porque cuando después de lo que pasa con Leo, estoy viendo el circuito, Thiago tiene la visión, aún así me choca en la trasera, tengo que esquivar del neumático y después me choca una vez más en la trasera y ahí me llega afuera el circuito. Entonces, la de Leo fue, para mí no se puede hacer porque no se puede chocar atrás de un coche para sobrepasar, pero la peor para mí fue la de Thiago. Venía así, justo ahí atrás, veo la primera maniobra, que si bien lo pasó bien Cardoso a mi viejo, acelera para dejarlo sin pista saliendo de la curva, y después cuando mi viejo intenta una maniobra, Cardoso se cierra hasta llevarlo a lo sucio, y obviamente que frenaron los dos por lo sucio, se fueron hasta el borde de la tierra, y cuando vuelve Cardoso estaba mi auto, vuelve en diagonal pensando que yo no estaba, y le pego, igual queda adelante cortando por las gomas y saliendo se cae afuera y nada, le dejé lo justo de pista, creo que él quiere volver y me pega a mí un poco, pero creo que todo arranca producto de que lo deja sin pista a mi viejo y después creo que se viene sobre mi auto. No, ahí está, las grandes rivalidades del TCR South America, ¿no? Porque esto es lo que digo que se está corriendo con fiereza. Acá se está corriendo un campeonato. Vos decís tanta diferencia, 85 puntos, y sin embargo le preguntás a Cardoso y Cardoso dice, vienen las 4 carreras de Brasil y no me bajo hasta el final hasta que tenga chance, ¿no? Porque están los 2 descartes de por medio. Bueno, el análisis de Franco Emilio Vivian ver de esta situación. Para mí arranca... Quiero decir algo, antes de todo esto. Sí. Me encanta Cardoso. Me encanta Cardoso. Para mí, muchas veces pasado del límite, pero me gusta Cardoso. Bueno, arranca, en realidad, la polémica arranca en esta curva, pero el problema se origina en esta. Porque en esta curva, Cardoso se pasa atrás del Colito Rosso y sale tanto para afuera que a Leo Pernía le da para llegar por el externo acá. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves que salió tan por afuera que Leo lo puede poner por afuera? Si no vimos casi maniobra en esta curva, mucho menos que llegue por afuera. Acá se va a dar que Leo gana radio para intentar hacer una tijera. Cardoso quiere bajar la velocidad mínima de la curva. Existe un toque, es real. También es real que si Cardoso hubiese frenado aún más el apex, por más que te peguen atrás y vos te parás bien parado para hacer la maniobra defensiva, no te corren. O sea, lo corrió porque le pega de atrás, pero buscando la velocidad, ¿no? En un lugar que no hay que frenar, y lo termina corriendo porque no se paró del todo bien, por eso se generó el hueco. Para mí esta maniobra inicial es totalmente válida, por esto que te estoy diciendo. Primero me echaría más la culpa a mí de no haberme parado más aún, y segundo porque es un lugar donde no hay que frenar de esa manera. Es verdad que te tiene que respetar de atrás, sí, es verdad, pero vos tampoco te podés parar a fondo en la curva. Y acá, obviamente, viendo que y caliente que le había pegado atrás, fue directamente para, ahora, perdón que cambió la cámara, fue directamente para cerrarse, digamos, ya con la posición perdida. Simplemente para ir estabilizándose, y acá se da el toque final, acá lo ves, se da el toque final donde se rompe el auto de Leo, termina yendo para afuera. Hasta ahí, bueno, termina yendo los dos para afuera. Para mí, si querés, hasta fue un toque de carrera. No lo veo, como te digo, responsable, porque creo que, como bien vos decís, Cardoso es un piloto aguerrido, y cuando vos sos aguerrido te tenés que bancar también cuando te den a vos, digamos, no puedes dar siempre y no recibir. Entonces me parece que esto es en el debe y haber, estaría, digamos, 0-0. ¿Entendés? 0-0, listo. O sea que para vos esto no pasó nada. No hay Partiste. sanción para ninguno de los dos, en este caso. Para mí no, un toque de carrera. Okay. Y acá viene Thiago, Cardoso está volviendo a la pista. Obviamente Thiago acá, fíjate, no es que tampoco se fue para acá Thiago, ¿no? Lo acelera, se lo encuentra. Y bueno, y después lo viene pasándolo, pasó por la pista. Y acá Thiago cobró venganza por el padre. Para mí, un toque de carrera no hay que sancionar, y mucho menos sancionaría a los Pernía, desde mi óptica. Muy bien, coincidimos, sí. Me cuesta entender cómo sancionar. ¿Qué vieron para sancionar a Pernía? Bueno, sí, el toque de atrás. Pero si está la cámara a bordo ahí separada, después, si no, la vamos a subir. Pero la tengo.
¿La tenés? Sí, Pero la para tengo. porque aquellos los chicos lo tienen con audio. En la cámara a bordo, Se vos escucha fíjate el que ni ruido, se cruza el no se se escucha el cruza el ruido, pero volante. ni se le cruza el volante a Poné Cardoso, ¿no? mi tablet un toque. Y hay una cuestión de la luz de freno del auto de Rosso que también para tomarlo como referencia, ¿no? ¿Hasta qué punto vos tenés reglamentariamente, podés reducir la velocidad de una curva o decidir cuándo acelerar y cuándo no, Fran? Y sí, exacto. Mirá, Ahí viene el ruido. A ver. Vamos para atrás. Ahí está llegando la curva, mirá. Ahí le pegó. Y fíjate que el volante, presta atención al volante, nunca me da. ¿Qué es lo que queremos mostrar acá? Que cuando vos te dan un bombazo de atrás, el volante tiene que girar ¿entendés? Para el otro lado. Para hacerte perder tiempo, ¿no? También Claro. incluso. Si lo tomás como que... Es real que le pega mientras él no está acelerando. Eso es real. Pero no lo hizo. Yo lo que te quería decir antes es que si acá Cardoso hubiese parado literalmente en el freno y se mantenía bien pegado a la cuerda, más pegado todavía acá a la cuerda, no le daba el lugar a Leo para que se pueda meter. ¿Entendés? O sea, existe el contacto, se hizo el lugar a través del contacto, todo perfecto. Eso es todo real. Pero fíjate también, mirá, la luz de stop del auto de el Colito Rosso. Ahí ya está acelerando hace rato, Rosso. Exactamente, es una curva, no es lenta a 2 por hora. Entonces, si querés ser picante, te querés parar, parate en el freno y andate acá a la cuerda, andate a la cuerda y ya está. Bueno, en esta yo creo que le salió mal, digamos. No le terminó de salir lo que pensó. Siendo un piloto que es re picante, a mí me gusta Cardoso, porque es picante el tipo. Pero después, listo, vos le decís rápido. Pero después también mancate el agua, te encontrás con otro que es picante. Y cuando viene el cachorro también picante. O sea, El cachorrito apareció. acá ahí te la contó. con todo. Y sí. Bueno, nada, carrerones del TCR South America. Conclusión de 2 lindos espectáculos que nos han ofrecido. Porque aparte de lo que pasó en pista, también se puso caliente abajo, ¿no? Porque la cuestión del predominio de Honda en las clasificaciones, ahora lo vamos a mostrar a través de una placa. Si la tenés, Archie, la ponemos ahora, así lo presentamos de esta manera. Así vienen las clasificaciones del TCR South America en esta temporada. Todos 1-2 de Honda. De Honda. En Rosario, Thiago Pernía y Nelsinho Piquet. En Oberá, Leonel Pernía y Nelsinho Piquet. En San Juan fue Leonel Pernía y Nelsinho Piquet. En Termas, Nelsinho Piquet y Leonel Pernía. En Mercedes, Nelsinho Piquet y Leonel Pernía. Y en el Pinar, Nelsinho Piquet y Leonel Pernía. ¿Qué pasa? Esto genera que termina la carrera 1 y dispara Cardoso con munición gruesa, ¿no? Porque ya se venía escuchando en los pasillos de los boxes esta cuestión de que los Honda tienen una superioridad. Y como esto se maneja por BOP a nivel mundial, el concepto TCR, bueno, las ecualizaciones de los reglamentos se hacen de acuerdo a todos los resultados de todas las categorías del mundo de TCR. Bueno, Pedro Cardoso decía esto, miren. Pedro Cardoso, tercera posición en una carrera con un resultado importante. Está difícil ganarle a los Honda. Sim, foi bom terceiro lugar. Assim, parece que é chato, parece que é choro nosso, toda corrida ficar falando isso, mas são 6 corridas, 6 pole position, 6, 1, 2 na classificação. Acho que é a 5ª ou a 6ª vitória do Pernía no campeonato. Claro que ele é um ótimo piloto, mas é óbvio que o carro deles é muito superior. Então, de novo, eu volto a falar, pode ser chato, pode parecer choro, mas está claro, eu acho que a categoria tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Mas a gente seguiu somando, mais um pódio, a gente não vai desistir, não vai baixar a cabeça e vamos lutar até o final. Bueno, fuerte, ¿eh? Pedro Cardoso haciendo el reclamo. Viene de ser campeón de la categoría y ser el Peugeot, el auto a batir de la categoría. Eso es lo que hay que recordar. Eso pasó el año pasado, eran imbatibles los Peugeot. Pero claro, Honda recién ponía en pista los nueva generación, el Type R nueva generación, y este año, después de haber desarrollado el auto y correr el año pasado de manera muy pareja con los Peugeot, incluso quedando Casella ganándole a los Peugeot en la última parte del año, arman un Dream Team esta temporada, con Nelsinho Piquet, con Leonel Pernía, con el asesoramiento de Jazz a través de Mauricio Boneto, ingeniero argentino que trabaja en Jazz para Honda,
y hoy son imbatibles con estos 1-2 de toda la temporada en clasificaciones y una diferencia en clasificación para el primer auto no Honda, que fue el Peugeot de Cardoso, de 6 décimas y media, una diferencia parecida también con el Lincoln Co. de Fabián Gianantoni. Esto decían los rivales, directores de equipos y demás de Honda en TCR. Miren. En el podio, Cardoso habló del BOP y de la superioridad de los Honda. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo estás viendo vos? Y en lo particular, ¿cómo te ves respecto a lo que es la referencia hoy, que son los Honda? Los veo que son superiores, o sea, los veo que son muy contundentes, ¿no? Creo que ganaron todas las clasificaciones, si no me equivoco, por ahí vienen ya en el cine la tercera seguida. La realidad es que el Peugeot el año pasado también era el autovencer, porque fue el autovencer y en su momento hemos criticado el BOP de ese auto. El año pasado le sacaron BOP al Peugeot. A mí en el Lincoln Co nos dieron este año. No es que notamos una gran diferencia, pero no puedo hablar porque la situación de mi auto no está al 100%. O sea, yo lo sé, lo veo. O sea, soy dueño y también manejo. Entonces, yo hoy no puedo decir que me falta BOP cuando hoy la merma de mi auto es el motor y sé que no sé qué puede pasar con un mejor motor. Yo si tengo un motor fresco que anda al 100% del rendimiento, en una de esas estoy peleando la pole y tengo 30 kilos. Yo creo que el reclamo siempre va a estar cuando pasan estas cosas. Después que sea justificado o no, es diferente. Es otra cuestión. Para mí, el año pasado, cuando estábamos con Pedro y con Rafa Suzuki en Peugeot, era lo mismo. Entre nosotros nos obligábamos a estar superlativo y se hablaba del Peugeot, Leo. El año pasado era la armada de Peugeot, en todo lado donde íbamos, de hecho salió campeón Peugeot. Así que creo que pasa más por un conjunto que por una marca. Creo que hemos evolucionado un poco bastante. Tenemos todo el apoyo de Jazz y el apoyo de Honda, YPF, con lo cual nos hace que podamos desarrollar un montón de cosas que antes no lo podíamos hacer. Y bueno, la verdad que es un trabajo, un combo muy bueno de piloto, auto, equipo, entonces gracias a todo ese combo podemos lograr lo que estamos haciendo. Honda tiene un dominio importante en Sudamérica, pero en el europeo hace 3 años que no puede salir campeón, entonces es un poco ambiguo cómo se puede medir. La diferencia es muy grande. Nosotros hemos trabajado un montón a lo largo del año pasado, pero entiendo que el modelo alcanzó su techo, digamos. La verdad que ahí es donde estamos. Siempre se puede seguir mejorando, pero bueno, todo implica un gasto de dinero y creo que el BOP en definitiva lo que busca es eso, que los equipos no tengan que gastar millones y millones de dólares en desarrollo. Se ha movido bastante el BOP de principio de año hasta hoy, creo que favoreciendo en general a muchas marcas para tratar de llevarlos para adelante y nosotros nos hemos quedado en nuestro lugar. Entonces bueno, lo venimos padeciendo sin lugar a duda. No quiero enfocarme demasiado en los demás, sino entender nuestra realidad y entender que nosotros no podemos hacer nada para estar mejor. Para mí el BOP mundial está certo. Para mí, mirando todo mundo que estão bem equiparados, miramos no World Tour, Cupra ha ganhado carreiras, Honda ha ganhado, Lincoln um pouco arriba para mim, mas como não temos a geração nova aqui, não posso também falar muito. Mas em TCR e South America, para mim, acontece algo com Honda, porque ao qual são mágicos. Sempre controlam meio segundo, sempre estão meio segundo à frente. Com 40 quilos, com 30 quilos, com 20 quilos, com 0. Estão sempre meio segundo à frente de todos. Chega na carreira, nós outros peleamos de igual para igual ou melhor que Honda. Ao qual estão sempre à frente. ¿Y qué piensa que pasa ahí? Não. Penso várias coisas, mas o que eu penso queda para mim. Quem há que pensar são os promotores, WSC, os escrutinistas aqui. Esses têm que pensar, porque para mim, a ser 5 carreiras, 5 poles, dominante, sempre meio segundo à frente, para mí no encaixa. Nosotros enviamos todas las carreras, de todas las sesiones, ya sea entrenamiento, clasificación de carrera, toda la data a WC, ellos hacen todas las carreras con rigurosidad. Hay veces que tenemos cosas que nos pueden llamar la atención, pedimos por favor que se les preste atención puntualmente a algo y ellos lo analizan. El concepto es mucho más amplio, ¿no? Son 30 campeonatos, 600 autos por todo el mundo, entonces a la hora de hacer análisis acerca de ese balance de performance que tienen los autos, y toman en cuenta un montón de variables más
que por ahí lo que pasa en un campeonato. Creo que ese es el distintivo de TCR al final del día, ¿no? Yo creo que uno tiene que estar tranquilo de que la empresa madre, o sea, la que nos rige a todos, está todo el tiempo mirando eso, o sea, porque son los primeros interesados en que esto sea parejo. Porque hay muchos autos, muchas marcas interesadas. Entonces, si en algún momento hay que ajustar, se ajustará porque lo hacen así. Creo que el éxito de TCR, como te dije antes, Leo, es que al final del día esto, dentro de todo lo que es el mundo de motorsport, es lo más justo que hay en el mundo y bueno, que siempre es perfectible, que se puede un poquito más, sin duda, pero no mucho más que eso. Bueno, si siempre el tema reglamentario es complejo, acá es mucho más sensible porque abarca a todo el mundo y en el medio están los equipos, los grupos de trabajo y las diferencias de generaciones de modelos de autos. Por lo tanto, es muy difícil y sobre todo hablando de, en este caso puntual, el que dispara es Pedro Cardoso, la cuestión de la diferencia con Peugeot, que el año pasado dominaba, y Peugeot es el único campeonato en el mundo donde corre esta generación de Peugeot, por lo cual no hay referencias y piden revisar a través de WSC esta cuestión. Y después, la fortísima declaración de Serafín Jr., ¿no? Del director del WD2 Pro GP, de los Cupra, que dice, algo está pasando con los Honda en clasificación, porque después en carrera administran, ¿no? Y no te muestran todo, pero cuando estamos entrenando está todo bien y después te sacan más de medio segundo de diferencia diciendo, esto es un problema que tiene que resolver la categoría, pero después Federico Puntelli dice, nosotros mandamos toda la información a WSC y si hay algo que nosotros queremos que revisen con una lupa, se lo marcamos también. Bueno, así está la cuestión en el TCR South America, de un modelo que domina, pero que en el Mundial a la vez se quejan de que los Lincoln Co. y los Hyundai le ganan, pero también con presupuestos de $6 millones en desarrollo de autos. Y ahí está la difícil misión que tiene WSC de equiparar, porque si le sacan a Honda aquí en Sudamérica, pierden en el Mundial, donde se están quejando de que les falta en relación a los Lincoln Co. y los Hyundai. Bueno, mucho más para ver en las próximas fechas y charlar en respecto de esta categoría espectacular, que está en su mejor momento y que entrará en la etapa Brasil en el circuito de Curvelo dentro de 2 semanas nada más. Pausa y ya seguimos con más Escudería Carburando. Bloque 3 de Escudería Carburando, momento de darle la bienvenida a Juli García, que siempre trae buen material al programa. ¿Cómo andamos, Juli? ¿Cómo andas, Leo? Buenas noches. Bien, la verdad que me gustó mucho el análisis de Franco de la Fórmula 1, también todo lo que fue el TCR South America. Y en este caso traje un informecito que tiene que ver con los pilotos de la Fórmula Nacional, ¿no? Porque hoy tenemos, por ejemplo, el caso de Franco Colapinto, que fue una campaña exitosa para llegar a la Fórmula 1. Pero ¿qué hay detrás, no? Porque tenemos a pilotos que están hoy en día, por ejemplo, en la Fórmula 4 española, el caso también de Theo Job en la italiana, de Gino Trappa. Gino Trappa, Monarca, por ejemplo. Sí. ¿Y Basta qué pasa Rica, con exacto? otros, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos que hoy en día están en Argentina y aspiran a futuro, no? Bueno, vamos a ver este informe, después lo charlamos. La carrera de un piloto de Fórmula 1, pero cuando todavía están en plena proyección. Mirá. Aspiro a correr internacionalmente, si se puede hacer una fecha, correr afuera, y también mi ilusión es correr en el TC2000 y en el Top Race V6. A corto plazo el objetivo es volver a pelear el campeonato. Sabemos que ganar un campeonato es muy difícil, lo vimos el año pasado, pero bueno, la idea es volver a ganar el campeonato, pelearlo y bueno, después ver si podemos dar el salto en el automovilismo nacional. Mi objetivo, no sueño, porque ya lo veo como objetivo, es ir a la Academia de la Fórmula 1, ya que se me han presentado varias posibilidades para ir. Me han escrito, me han mandado correos para poder ver si es que estoy interesada, y la verdad que sí, estoy recontra interesada. Mi aspiración en este momento es algún día poder hacer una experiencia internacional, un TCR, poder hacer también TC2000, que es algo muy lindo. Así que bueno, aspirar a esas cosas que son cosas muy grandes, muy lindas. A uno como piloto le encantaría, más siendo profesional, siendo piloto de un equipo oficial. Así que bueno, no hay que apurar las cosas, no sé si en corto o largo plazo, pero cuando se pueda y se dé la oportunidad, se dará. En el futuro aspiro a ser piloto del TC2000. Creo que son autos muy lindos y prácticamente lo más rápido de Argentina. Y no desquito la posibilidad de correr afuera del país.
para hacer un camino al exterior es empezar un poco más de chico, como está haciendo el Mono Bulbarella, como lo hace Fausto, como lo hace Panetta. Son chicos que hoy en el automovilismo grande no se conocen, pero la gente que está en el ambiente sí los conoce. Me estoy olvidando de Martín Bertolacini. Son pibes que están en el exterior todo el tiempo corriendo en paralelo, en Argentina, en karting y afuera. Y creo que es ese el camino para los pilotos y que bueno, que no se olviden del karting. Lo ideal es arrancar en el karting, como ha pasado siempre. Bueno, después el paso siguiente es el Fórmula. El Fórmula es lo que le va a dar el conocimiento, velocidad de curva, todo para los chicos si quieren pegar al salto al exterior. Ese sería el camino ideal. Los chicos están pensando en el TC2000, realmente, y si no, hacer el salto a Europa en un P4 o en un Fórmula 4, ese sería el objetivo hoy de los chicos, ¿no? Lo de Franco fue algo muy bueno, especial, pero bueno, hizo el camino ese que te estaba comentando, hizo karting, bueno, él directamente fue a Fórmula ya al exterior y bueno, pudo llegar a la máxima categoría que hay en el mundo. Su camino fue espectacular, todo lo que hizo, como luchó, bueno, ya de los 14 años que se fue ya a vivir solo allá en Italia. Y sí, la verdad que sería un sueño seguir su camino y si se puede llegar mejor. Último bloque de Escudería Carburando solo para la despedida y los saludos. Así es, te vamos a dar un saludo especial por un cumpleaños. A Mati Gramajo, ¿eh? Mati, feliz cumpleaños, espero que la pases muy bien hoy. Nos vemos este fin de semana que Sí, tenemos. estaba contento porque hoy lo ibas a saludar en Escudería. Porque nos Estamos escucha en la cumpliendo. radio, lo saludamos en la radio y ahora en Así Escudería. estamos cumpliendo. Le ¿Qué hay metimos este fin de, doblete. Leito? Tenemos Fórmula 1 en Hungría. Muy rápido ya, al toque. Sí. Bueno, ojalá que ¿Viste? mejoremos. Yo tengo mis dudas porque hoy lo hablábamos en la radio. Viste que se decía que los circuitos más lentos eran los que favorecen a Colapinto. ¿Dónde lo viste más incómodo vos? ¿En circuitos trabados o en circuitos rápidos? Yo creo que ese Alpine es una reja. Pero cuando vos dijiste lo de la reja, ¿no hay eran en curvas circuito lentas? que le venga bien. Pero bueno, pero a, era... a ese auto no hay circuito que le venga bien. Bueno, ojalá que sea un buen fin de semana para Franco y también tendremos TN Apat, ¿eh? Sí, en Oberá, qué lindo Oberá para ir con el TN. Así que estaremos con la previa el viernes y después con el post carrera el día lunes analizando como siempre aquí lo mejor del automovilismo. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Chau, chau.